Todo comenzó con una sensación que no sabía nombrar, una especie de urgencia en el alma que me despertaba cada noche a las 3 de la mañana. No era insomnio, era algo más profundo, como si el mundo estuviera gritando desde dentro y nadie lo escuchara. En ese septiembre de 2025, el aire en Veracruz estaba extraño, cargado, como si algo se estuviera gestando detrás de las nubes. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Algo no iba bien. Las noticias eran un caos. Inundaciones en Chiapas, deslaves en Guerrero, protestas apagadas en silencio, redes sociales censurando todo lo que sonaba a fe. Yo, Julián Herrera, ingeniero civil, esposo de Laura y padre de 2 hijos, solo pensaba en terminar el nuevo puente del río Jamapa. No era un hombre de iglesia, respetaba a Dios, claro, pero mi Biblia llevaba años sin abrirse, hasta que llegó esa noche. Llovía con furia, como si el cielo hubiera roto en llanto. Mis hijos dormían. Laura oraba en silencio. Y yo revisaba planos, ignorando la tormenta creciente. Fue entonces cuando recibí el mensaje que cambiaría mi vida. Una alerta. El dique había colapsado. El agua venía, y venía con todo. Sin pensarlo, tomé las llaves del carro y salí. Tenía que verificar el terreno, asegurar las válvulas. Pensé que podía controlarlo. Siempre lo controlaba todo. Pero esa noche, no. En cuestión de minutos, todo estaba sumergido. El agua me arrastró como si fuera de papel. Sentí como mi cuerpo golpeaba estructuras, ramas, rocas. Grité. Nadie me escuchó. Tragué agua. Oscuridad, silencio, y luego, paz, una paz que no puedo describir con palabras humanas. Ya no tenía frío, ya no dolía nada, y entonces lo supe. Estaba muerto. Vi mi cuerpo desde arriba, flotando, inmóvil. Una lancha de rescate se acercaba, pero yo ya no estaba allí. Mi alma se elevaba, y no tenía miedo. Solo una pregunta. ¿Esto es el final? No. Fue el principio. Julián, aún no has visto lo que tengo para mostrarte. No sé cómo describir lo que viví después de escuchar esa voz. No era una voz común, no entraba por los oídos, sino que me atravesaba el alma. Era fuego, pero no quemaba. Era autoridad, pero no daba miedo. Era amor, y ese amor me sostenía como si todo lo demás dejara de importar. En cuanto escuché mi nombre, el entorno cambió. Dejé de ver mi cuerpo, dejé de ver el agua, todo se volvió luz, pero no una luz blanca cualquiera. Era como si cada partícula de esa luz supiera quién era yo, mis errores, mis pensamientos ocultos, mi pasado, y aún así me abrazaba. Me encontré de pie, aunque no tenía cuerpo. Todo era extremadamente real, más real que cualquier día de mi vida. El tiempo no existía, solo presencia. Y en el centro de esa atmósfera viva, se abrió algo. No era una puerta física, era como un velo que se rompía. Y al otro lado, lo vi, a Jesús, no el Jesús de los cuadros, ni el de las películas. Era majestuoso, inmenso, lleno de una gloria que no podía soportar. Y, al mismo tiempo, tan cercano como un padre que vuelve a casa por su hijo, su túnica brillaba con una luz que no se puede fabricar en la tierra. Sus ojos eran como fuego líquido, pero no quemaban, revelaban. Caí al suelo, o al menos eso sentí, no por obligación, sino por reverencia, porque delante de él, uno no puede fingir, no puedes esconder nada. Guay, lo más increíble es que no quería esconder nada. Por primera vez en mi vida, quise ser completamente transparente. Me sentí indigno, pero no condenado. Julián, te he conocido desde antes de que nacieras. Nada en tu vida ha sido oculto para mí. Y aún así te amo con todo mi corazón
No pude contener lo que sentía. No había lágrimas en ese estado, pero dentro de mí, todo era quebranto. Pensé en mis hijos, en mi esposa, en las veces que ignoré su voz, las oportunidades desperdiciadas, las veces que me burlé de los que oraban, de los que creían. Sentí un dolor profundo, pero también una esperanza inesperada, como si aún no fuera tarde. Jesús me extendió la mano. No era un gesto simbólico. Sentí poder al acercarme. No era solo una visión, era una invitación. Al tocarme, todo mi ser vibró como si 1000 verdades me fueran reveladas en un segundo. Vi mi vida como en una película, cada escena, cada palabra dicha en secreto, cada pensamiento, no con juicio, sino con claridad. Yo mismo me dolía al ver cuántas veces caminé en la oscuridad creyendo estar en la luz. Vi momentos en que pude hablar de fe y no lo hice, en que vi a alguien sufrir y no ayudé, en que me avergoncé de ser bueno por miedo a parecer débil. No te muestro esto para avergonzarte, sino para despertarte. Todavía hay un propósito en ti. Y luego, sin previo aviso, Jesús me llevó a otro lugar. No caminamos, simplemente estábamos allí. Era como una especie de sala de revelación, como si el cielo tuviera lugares distintos para enseñarte. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una ciudad, pero no de este mundo. Era perfecta, no por su lujo, sino por su pureza. No había corrupción, ni basura, ni gritos, ni miedo. Vi a personas caminando en unidad. No se hablaban con palabras, sino con verdad directa al alma. Allí no existía la mentira, no porque estuviera prohibida, sino porque era innecesaria. Vi a niños jugando, sin miedo, ancianos sin dolor, familias completas. Vi rostros que brillaban, algunos conocidos, otros no, y entonces entendí. Ese era el diseño original, lo que Dios quiso para nosotros desde el principio. No religión, no estructuras, una familia celestial real, en libertad. Pero esa visión duró poco, porque Jesús me dijo algo que nunca olvidaré. Y de pronto, todo cambió. De la luz pasamos a tinieblas, pero no oscuridad total. Era como una sombra densa sobre las naciones. Vi ciudades enteras temblando, edificios destruidos, gente corriendo. Vi una fecha, septiembre de 2025. Algo estaba a punto de pasar, algo que nadie imaginaba. Y yo tenía que saberlo, porque eso sería la primera de muchas revelaciones. Y así, mi viaje apenas comenzaba. Lo que vi después no fue una visión bonita, fue devastador. Jesús me llevó a observar la tierra, pero desde una perspectiva que no se puede lograr con satélites ni drones. Era como si mi alma estuviera suspendida sobre el planeta y al mismo tiempo pudiera ver dentro de las ciudades, los corazones, los pensamientos. Entonces, apareció el primer escenario, una ciudad costera, bulliciosa, con puertos industriales. Reconocí el contorno, era California, pero el cielo sobre esa tierra era gris, espeso, como cubierto por una tormenta espiritual. Vi a los líderes de las naciones, reunidos en secreto. No estaban en guerra abierta, pero sus palabras eran cuchillos. Decían paz, pero planeaban destrucción. Entonces vi como una orden era dada, y en un abrir y cerrar de ojos, una serie de misiles fue lanzada desde lugares ocultos. No desde los grandes países que uno espera, no desde Rusia, no desde China. Venían de grupos menores, financiados y manipulados desde las sombras. Un ataque nuclear contra la costa oeste de Estados Unidos. No lo podía creer. Vi fuego, vi ciudades reducidas a cenizas, vi un caos que ningún gobierno podía contener. Esta guerra no comenzó con armas.
Comenzó con la ambición en los corazones. Y ahora el precio es muy alto. Sentí una tristeza inmensa, no solo por las vidas que se perdían, sino porque entendí que muchos de los que murieron no estaban preparados espiritualmente, vivían alejados de Dios, persiguiendo dinero, poder, fama. Y en un segundo, todo terminó. Vi a personas cayendo de rodillas entre los escombros, gritando por ayuda. Pero los templos estaban vacíos. Muchos destruidos. Los pastores habían huido. Solo unos pocos seguían ahí, orando, cantando entre las ruinas, como antorchas, en medio de un campo quemado. Entonces Jesús me mostró una gran sala oscura, llena de pantallas. Hombres y mujeres elegantes hablaban en lenguas diferentes, pero todos parecían saber exactamente lo que hacían. No era una simple conspiración política, era una guerra espiritual. Encubierta había risas, brindis, celebraciones, mientras el mundo ardía. Y entendí que muchos gobiernos, muchas instituciones, incluso algunas iglesias, habían sido infiltradas por fuerzas que no vienen de Dios. No todo el que dice Señor, Señor está conmigo, solo los que oyen mi voz y la siguen, a pesar del ruido del mundo. Entonces, la escena cambió. Jesús me llevó a un campo abierto, y desde el cielo cayó una gran roca. Pero no era un meteorito cualquiera. Al impactar, se levantó una nube negra, y desde ella comenzaron a surgir criaturas que parecían humanas, pero no lo eran. Eran sombras disfrazadas de luz. Comenzaron a hablar a la gente, con palabras suaves, reconfortantes, mensajes de amor, sin cruz, de esperanza sin arrepentimiento, de unidad sin verdad. Y la gente les creía. Vi multitudes siguiendo a estos seres, entregándoles sus mentes, sus decisiones, su voluntad. Eran como influencers espirituales, carismáticos, convincentes y peligrosos. Prometían paz interior, conexión cósmica, evolución del alma. Pero alejaban a las personas del único camino verdadero, Jesucristo. Mira bien, Julián, el engaño más peligroso no es el que asusta, sino el que te hace sentir bien mientras te aleja de mí. Sentí una alarma interna, una urgencia. Tenía que advertir al mundo, tenía que gritar. No todo lo que brilla es del cielo, no todo lo que parece bueno viene de Dios. Pero nadie me escuchaba. Aún no. Jesús me miró, con tristeza, pero también con poder. Su voz me estremeció una vez más. Debes contar lo que has visto. Aunque se burlen, aunque no te crean, algunos oirán y se salvarán. Y entonces, Él me dijo que aún había más por ver, que el engaño era solo una parte, pero que un fuego verdadero estaba a punto de levantarse, una llama que ni el infierno podría apagar, y yo estaba a punto de presenciarlo. Jesús me llevó a un lugar donde el cielo era oscuro, pero no por falta de sol. Era otra oscuridad, una que se sentía pesada, spiritual, como si el aire estuviera cargado de engaño. Era una ciudad moderna, llena de pantallas, luces LED, rascacielos, relucientes. Pero detrás de esa belleza, algo andaba muy mal. Vi multitudes entrando a edificios lujosos que parecían templos, pero no lo eran. Dentro había líderes con trajes caros, sonrisas perfectas, discursos motivacionales. Hablaban de éxito, abundancia, crecimiento interior, amor universal. Pero en ningún momento mencionaban el nombre de Jesús, ni el pecado, ni la cruz. Estos no son mis templos. Son escenarios de ilusión. Ellos
No me predican a mí, predican un Dios a su imagen. Sentí indignación. La gente salía de esos lugares feliz, pero vacía. Como si recibieran una dosis de anestesia espiritual. Vi influencers con millones de seguidores, hablando de energía crística, de manifestar bendiciones, de alineación cuántica. Usaban frases bíblicas, pero distorsionadas. Había libros, podcasts, congresos enteros, dedicados a una fe sin arrepentimiento, una fe sin sangre, una fe sin cruz. Vi cómo los jóvenes eran los más afectados, eran seducidos por esta espiritualidad moderna. En TikTok, en Instagram, en foros, vi millones de corazones creyendo que estaban despertando, cuando en realidad estaban cayendo más profundo en la oscuridad. Algunos incluso decían, yo creo en Jesús, pero también en el universo, los cristales, los ángeles, y en mí mismo como Dios. Era un sincretismo letal, dulce en apariencia, pero mortal para el alma. Cuando quitan mi nombre de la verdad, ya no es verdad. Y cuando hablan de luz sin la luz verdadera, lo que brilla es la mentira. Entonces vi algo aún más perturbador. Algunas iglesias, que alguna vez predicaron con poder y convicción, ahora se veían contaminadas por ese mismo espíritu. Pastores que antes hablaban del pecado, ahora solo hablaban de prosperidad. Cultos sin oración, sin quebranto, sin palabra, solo luchas, música, emociones, pero sin presencia de Dios. Vi personas llenando auditorios, cantando con pasión, pero sus corazones estaban lejos. No había fuego, no había verdad, solo un espectáculo. Y lo más grave, no lo notaban. Pensaban que Dios estaba allí, pero no estaba. Vi como algunos verdaderos siervos de Dios intentaban advertir a los demás, pero eran silenciados, ridiculizados, tratados como radicales, legalistas o anticuados. El mundo los odiaba, y parte de la iglesia también. En los últimos tiempos, muchos no soportarán la sana doctrina. Se rodearán de maestros que digan lo que quieren oír, pero mi verdad sigue en pie. Jesús me mostró una línea invisible, una separación espiritual. A un lado, los que amaban la verdad aunque les doliera. Al otro, los que preferían el aplauso del mundo. Era como si una decisión definitiva estuviera ocurriendo sin que nadie lo supiera conscientemente. Vi jóvenes despertando en silencio, buscando la palabra de Dios en secreto, ayunando, orando, mientras a su alrededor todo parecía entretenimiento y distracción. Eran pocos, pero su luz era real. Vi cómo el enemigo usaba la inteligencia artificial para propagar mensajes de luz, avatares digitales, predicando mensajes espirituales, sin cruz, predicadores artificiales sin alma, y la gente los seguía por millones, porque eran agradables, porque no confrontaban, porque no juzgaban a nadie. El verdadero amor corrige. El verdadero Dios transforma. No estoy aquí para agradarlos, sino para salvarlos. Caí de rodillas. No entendía cómo el mundo había llegado a este punto. Sin darse cuenta, pero Jesús no me dejó en la desesperación. Me miró con compasión y me dijo que aún había esperanza, que aún había una generación que lo buscaría de verdad, que aún no todo estaba perdido. Y así comenzó la siguiente visión, donde la oscuridad no tendría la última palabra. La escena cambió como si el velo de la noche fuera rasgado por la luz. Donde antes había confusión y engaño, ahora había fuego, pero no era fuego que destruye,
Era fuego que purifica. Vi jóvenes de diferentes países, razas, culturas, llorando en cuartos pequeños, con Biblias abiertas, arrodillados en pisos fríos, sin cámaras, sin micrófonos. Nadie los grababa, nadie los aplaudía, pero el cielo los escuchaba. Eran como brasas vivas en medio del invierno espiritual del mundo. Estos son mis verdaderos adoradores. No busquen escenarios, sino mi rostro. No queer en fama, queer en presencia. Sentí esperanza. Por primera vez desde que comenzó mi experiencia, sentí que algo se levantaba contra toda la oscuridad que había visto. Vi universidades enteras donde, en secreto, estudiantes se reunían a orar. Algunos eran ateos semanas antes, pero algo los tocó. Vi gente borrando apps, abandonando redes sociales, rompiendo con amistades tóxicas, volviendo a la sencillez del Evangelio. Leían los Evangelios de madrugada, lloraban al leer las palabras de Jesús, y no lo hacían por obligación, lo hacían por hambre. En América Latina, vi un movimiento poderoso, jóvenes en Argentina, en Colombia o México, orando juntos por Zoom, por grupos de WhatsApp, sin liderazgo humano, sin organización visible. Solo una cosa los unía: el Espíritu Santo. No esperaban a que alguien los guiara. Ellos mismos tomaban sus Biblias, se ponían en ayuno, salían a las calles con carteles que decían: Jesús vuelve pronto, o arrepiéntete. Hay esperanza. No tenían dinero, no tenían respaldo, pero tenían autoridad. Cuando mi pueblo se humilla y ora, yo respondo. Siempre respondo. Aún en los tiempos más oscuros. Vi milagros, personas sanadas, sin que nadie les impusiera manos, solo al leer la palabra. Vi liberaciones en habitaciones donde solo había 2 o 3 reunidos. Vi demonios huyendo cuando un grupo de adolescentes cantaba alabanzas sin instrumentos, solo con palmas y lágrimas. Vi cómo, en medio de la crisis, algunos políticos caían de rodillas en privado. Algunos empresarios lo perdían todo, pero ganaban la vida eterna. Era una revolución invisible, pero imparable. Vi cárceles, donde los presos comenzaron a predicar. Vi hospitales, donde los enfermeros oraban con fe. Y la atmósfera cambiaba, y vi niños. Sí, niños de 7, 8 años, profetizando con una claridad que jamás había escuchado en ningún púlpito. No era una religión, era una visita divina. Un llamado urgente al arrepentimiento real. Pero también vi la reacción del sistema. Las redes sociales comenzaron a censurar masivamente a estos jóvenes. Etiquetas como mensaje de odio, fanatismo religioso, contenido sensible aparecían cada vez que alguien hablaba de la cruz o del nombre de Jesús. Comenzaron a cerrar cuentas, a bloquear transmisiones, a perseguir a los que predicaban. El avivamiento no viene sin resistencia. El fuego no nace en la comodidad. Mis hijos sabrán lo que es ser rechazados, pero nunca estarán solos. Y así fue. Vi cómo la persecución se intensificaba, iglesias cerradas, leyes aprobadas para silenciar la verdad. Pero cuanto más intentaban apagar la llama, más se extendía, porque ya no dependía de un templo. Dependía del corazón, y ese fuego era contagioso. Vi una generación que no se rendía, que no vendía su fe por aplausos ni por dinero. Una generación que prefería perder todo antes que negar a Jesús. Me temblaba el alma. Yo había vivido una fe tibia toda mi vida. Pensaba que con ser buena persona bastaba, pero al ver a estos jóvenes, supe que había algo más. Una fe que quema, que transforma, que exige todo, pero da vida eterna. El despertar ya comenzó. Y tú, Julián, eres testigo.
pero no solo para verlo, sino para anunciarlo. Y con esas palabras, una nueva visión se desplegó ante mí. Una visión que me mostró lo que nadie quiere ver. La gran división que ya estaba ocurriendo entre los que son de la luz y los que siguen amando la oscuridad. Jesús me llevó a un lugar elevado. No era una montaña física, era como un punto de visión desde lo alto del mundo. Desde allí, todo se veía con claridad sobrenatural. Y fue entonces cuando lo comprendí. Ya había comenzado. La gran separación. Kendur. AT. No era una guerra política. No era una elección entre partidos. Era algo mucho más profundo, más eterno. Era una separación espiritual. Un antes y un después. Vi cómo millones de personas en la tierra estaban tomando decisiones. Cada minuto, cada segundo, algunos se inclinaban hacia la verdad, otros hacia el orgullo, la comodidad, la indiferencia. Y lo más fuerte fue ver que muchos creían estar en el lado correcto, pero no lo estaban. No todo el que dice Señor, Señor entrará en mi reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Vi iglesias donde dentro de un mismo templo había personas que brillaban con una luz intensa y otras que estaban completamente oscuras, aunque levantaban las manos igual, cantaban igual, oraban igual. Fui aterrador. Ya no se trataba de apariencia. Jesús me mostró que la separación no ocurría en el futuro. Ya estaba ocurriendo ahora mismo. En silencio, vi hogares donde un miembro de la familia ardía por Cristo, mientras los demás se burlaban. Vi matrimonios donde uno de los dos despertaba espiritualmente y el otro se hundía más en el materialismo. Vi grupos de amigos dividirse, no por peleas, sino por caminos espirituales completamente distintos. La espada ha sido enviada no para destruir, sino para definir quién está conmigo y quién no. La escena cambió y vi a millones de personas caminando en dos direcciones. A la izquierda, un camino amplio, lleno de música, pantallas, promesas vacías, libertad falsa. La gente sonreía, celebraba, pero al final de ese camino había un abismo negro. Nadie lo veía, porque las luces del mundo lo ocultaban. A la derecha, un camino angosto, lleno de piedras, lágrimas, soledad, pero con una luz poderosa guiando desde el cielo. La multitud era mucho menor, pero avanzaban con firmeza. No eran perfectos. Algunos caían, lloraban, tropezaban, pero no se rendían, seguían. Vi cómo muchas figuras públicas comenzaban a revelar su verdadera naturaleza. Algunos que decían ser cristianos se unían al sistema global, negaban la palabra, se aliaban con ideologías contrarias al Evangelio. Otros, en cambio, perdían contratos, seguidores, reputación, por atreverse a hablar del arrepentimiento, de la sangre de Cristo, del juicio venidero. Y Jesús me mostró una verdad dolorosa. Muchos elegirán la multitud, pero mi camino no es el más popular, sino el único que conduce a la vida. Entonces vi algo que me rompió por dentro. Niños, adolescentes, siendo adoctrinados en escuelas y plataformas digitales, les enseñaban que no hay verdad absoluta, que pueden ser lo que quieran, adorar lo que quieran, redefinir lo que Dios ya estableció. Vi cómo les robaban la inocencia desde edades cada vez más tempranas, y me dolió. Pero también vi a algunos padres que despertaban, cerraban la televisión, sacaban las tablets, se sentaban a orar con sus hijos, les enseñaban a leer la Biblia, a ayunar, a discernir, y esos hogares brillaban con una luz distinta. Vi una generación entera dividiéndose, los que seguían la corriente del mundo
y los que decidían nadar contra ella, y supe que el tiempo de la neutralidad había terminado. Ya no se podía jugar a ser cristiano moderno. O eras de Cristo, o no lo eras. El tiempo de los tibios terminó. Estoy llamando a los valientes, a los que me aman más que a sus propias vidas. Y entonces, la visión se volvió intensa. Sentí una urgencia en el espíritu. Algo se acercaba, algo que no podía ser detenido. Un evento glorioso, poderoso. La manifestación más esperada por siglos. Jesús me miró con fuego en los ojos. Y supe lo que estaba por presenciar, la gloria que nadie puede resistir. El regreso del Rey. El ambiente cambió por completo, no era como las otras visiones. Esto era distinto. El cielo entero parecía vibrar con una expectativa indescriptible. Vi multitudes mirando hacia arriba, como si sus almas reconocieran lo que venía, aunque sus ojos naturales aún no lo captaban. El aire estaba cargado de gloria. Las nubes comenzaron a abrirse, no como un fenómeno meteorológico, sino como si el mismo cielo se rasgara. Y entonces lo vi. Vi a Jesús descendiendo en majestad. No era como antes, cuando lo vi lleno de ternura. Esta vez era rey. Sus ojos eran llamas de justicia. Su rostro brillaba más que 1000 soles. Venía montado en un caballo blanco, seguido por ejércitos celestiales, no con armas humanas, sino con poder divino. Cada ser espiritual que lo acompañaba llevaba en sus ojos la eternidad. El sonido era como de muchas aguas, como de trompetas, como de corazones latiendo al unísono en todo el universo. Vengo pronto, no como Salvador humilde, sino como juez fiel y verdadero, a reclamar lo que es mío. Los que le habían rechazado temblaban. Algunos corrían a esconderse, otros gritaban, pidiendo más tiempo, pero ya no lo había. El tiempo de la misericordia había terminado. Vi a gobernantes, artistas, científicos, líderes religiosos, todos postrados, sin poder sostenerse ante su gloria. Las máscaras se caían, las apariencias se desvanecían, solo quedaba la verdad. Vi también a los suyos, a los verdaderos, aquellos que le amaron en secreto, que le obedecieron cuando nadie miraba, que lo eligieron cuando era impopular hacerlo. Jesús los llamaba por nombre, y ellos se levantaban, radiantes, transformados. Recibían vestiduras blancas, coronas, lágrimas de gozo, recompensas eternas, no por méritos, sino por fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Fue el momento más glorioso que jamás he presenciado. No hay palabras humanas que puedan describir lo que sentí. Todo en mí quería adorarlo. Todo mi ser gritaba, Santo, Santo. Santo es el Cordero que fue inmolado y que ahora reina por los siglos de los siglos. Entonces vi cómo la tierra misma era restaurada. Vi cómo el dolor desaparecía, cómo las guerras cesaban, cómo la naturaleza volvía a florecer. Era como si todo hubiera estado esperando este momento desde el principio del tiempo. Y lo más impactante fue esto. Vi a los niños que habían muerto en guerras, en abortos, en abandono. Ahora corrían en campos celestiales, reían, cantaban. Estaban con Él. Todo lo que el mundo destruyó, yo lo restauraré, y en mi reino no habrá más llanto, ni muerte, ni miedo. Sentí que mi espíritu no podía contener tanta belleza. Me arrodillé, lloré, grité de alegría. En ese instante, entendí por qué valía la pena sufrir, por qué valía la pena resistir, por qué cada oración no respondida, cada lágrima, cada rechazo, tenían sentido.
porque lo que venía era infinitamente más grande. Y justo cuando pensaba que ya todo había terminado, Jesús me miró una vez más, con esa mirada que atraviesa el alma y la reconstruye. Julián, aún no es tu hora. Debes regresar. Cuenta lo que has visto. Hay almas que dependen de tu testimonio. Y así, en un parpadeo, regresé. Abrí los ojos en el hospital. Estaba entubado. No podía hablar, pero lloraba sin parar. Los doctores no entendían cómo había sobrevivido. Mi esposa estaba allí, con mis hijos. Solo pude tomar su mano. Y en silencio, prometí que jamás me quedaría callado, porque Jesús me mostró lo que viene. Y no puedo guardarlo solo para mí. Esta historia no se trata solo de mí. No se trata solo de una experiencia sobrenatural o de visiones impactantes. Se trata de ti. Se trata de todos nosotros. El mundo está cambiando, y no es casualidad. Estamos en medio de una batalla invisible, donde cada decisión cuenta. Lo que vino fue una metáfora. Fue un llamado urgente, un grito del cielo a nuestras almas dormidas. Jesús está tocando la puerta de muchos corazones. En este momento, algunos sienten miedo, otros confusión, otros simplemente están cansados de esta vida, sin propósito. Pero Él sigue diciendo, vuelve a mí, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántos errores hayas cometido, mientras tengas aliento, todavía hay esperanza. Hoy es el día de tu salvación. No esperes al próximo diluvio. Para creer, te estoy llamando con amor y verdad. Tal vez tú también has sentido que el tiempo se está acelerando, que algo grande está por ocurrir. Tal vez ya no confías en las noticias, en los líderes, en las promesas de este mundo. Y eso es bueno, porque la única esperanza real no está en un sistema humano, sino en una persona, Jesucristo. No ignores este mensaje. Compártelo con quienes amas. Ora con tu familia. Abre tu Biblia. Vuélvete al Señor. No esperes otro desastre para despertar. No esperes otro milagro para creer. Hoy es el momento. Y si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti se encendió, si sentiste que esto no fue coincidencia, entonces te invito a ser parte de este despertar. Suscríbete al canal Esperanza de Fátima. Deja tu comentario contando lo que sentiste. Dale like a este video para que más personas puedan verlo. Y sobre todo, mantente firme. La batalla espiritual es real, pero la victoria ya ha sido ganada en la cruz. Gracias por escuchar. Y si llegaste hasta aquí, ya no estás solo. Somos muchos, los que hemos visto, los que hemos vuelto. Y ahora, juntos, caminamos hacia la luz. Hasta pronto. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo.